Recording is on. Recientemente, el viernes 15 de mayo, falleció Juan Genovés, uno de los grandes artistas contemporáneos españoles, autor de uno de los iconos de la transición. Este icono no es otra cosa que el cuadro del cual que estáis viendo ahora mismo y que he realizado esta presentación de diapositivas, este tutorial que vais a tener enlazado en el aula virtual y que vais a recibir próximamente pues a través de WhatsApp y ya os digo, tendréis tanto el tutorial como la presentación de diapositivas. El cuadro es un cuadro con el mismo tono sepia de todos los personajes que aparecen, en ninguno se ve un rostro porque es muy importante que sea así. No es un personaje individualizado, es un conjunto, es el pueblo español. El cuadro lleva por título El abrazo, pero también llevaba por título originalmente otro que era La amnistía. Bien, nosotros cuando nos encontramos con esta fuente histórica nos vamos a encontrar con dos preguntas, como sabemos. La primera, explique el tipo de fuente, localización cronológica y contenido. La segunda, explique el contexto histórico de la transición española, los caracteres de este proceso. Puede ser esa pregunta, puede ser con otro enunciado, pero más o menos en ese sentido. En cuanto a la primera pregunta, tenemos que ir viendo estos tres aspectos, los cuales podríamos decir que es un cartel propagandístico, luego fue trasladado a óleo, que hoy está expuesto en la sala en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados, que fue pintado en 1976 y que fue un encargo de la Junta Democrática. Ese grupo que unía a la oposición política, en el que estaban el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, en el que estaba el Partido Carlista, y que como oposición al franquismo, junto con la plataforma democrática, son los dos instrumentos en los cuales los partidos políticos que no tenían la legalidad establecida para poder articular su vida política, digámoslo así, en 1976, se oponían o se opusieron desde su fundación al franquismo y dieron los primeros pasos en el acercamiento hacia la democracia. El contenido del cuadro, lo que estamos viendo, es un grupo de unas 15 personas, más o menos, que corren con los brazos abiertos al encuentro de unos con otros. Por eso tiene un doble título y tiene una doble interpretación que luego veremos. Se les ve de espaldas, todos los personajes aparecen vestidos de la misma manera, para intentar igualarlos, no hay nadie que destaque, en un tono sepio, ninguna figura está singularizada. ¿Por qué? Porque hay que confundir la multitud, el conjunto, el pueblo, el colectivo, que es más importante que el individuo y que se encamina triunfante y feliz hacia la consecución de la libertad. Son detalles que cuando lo contextualizamos ya lo entendemos. Por eso he querido hacer esta fuente histórica para, bueno, ya que estamos en un momento de pérdida de memoria histórica, no consciente, o bueno, no de una manera que nosotros seamos los responsables, sino bueno, pues los fallecimientos que están ocurriendo durante estos días, la edad de algunos de los protagonistas, y bueno, pues para hablar la figura de Juan Genovés y la figura de este icono, la figura de esta obra. El cuadro es un estilo pop art crítico, que podemos decir, donde se sitúa y que es un auténtico icono de la transición. Tiene un doble significado. Si el título original era Amnistía, era porque era la celebración de la victoria del antifranquismo militante. El título del abrazo, a partir de 1980, bueno, pues habla de la idea de reconciliación entre los españoles, que es uno de los caracteres que va a tener nuestro proceso de transición. Aquí tenéis la imagen de Juan Genovés, ¿vale? Encargado por esta Junta Democrática, donde estaban los partidos anteriormente citados, en 1976, para ser un cartel en el contexto de una campaña para la excarcelación de presos, para la amnistía y para un programa político de 12 puntos en el que la Junta Democrática y sobre todo el Partido Comunista exponía sus principios para la llegada de la democracia. Se imprimieron miles de carteles, unos 25.000 una primera tirada que fueron requisadas por la policía, ¿vale? En 6 imprentas y que le costarían a Juan Genovés una semana de cárcel en la Dirección General de Seguridad, ese edificio que tenéis a la izquierda, que me imagino que conocéis, porque es la actual sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ahí tenéis el escudo de la policía encargada de la persecución de estos delitos y fue condenado o fue acusado de distribución de propaganda subversiva. Bueno, este cuadro sirvió de base para un monumento que luego sería levantado años después en la calle Atocha, frente al metro Antón Martín. Ahí tenéis la fachada o la entrada al lugar donde estaba el despacho de abogados que en enero de 1977 fueron asesinados por la ultraderecha o por miembros de la ultraderecha, ¿vale?
Esta es la placa que lo recuerda, que se colocó en el 30 aniversario de ese acontecimiento, y el monumento fue levantado tomando como base el cartel que fue manchado de sangre de las heridas de aquellos que fueron asesinados y heridos en ese despacho laboralista en la tarde del 24 de enero de 1977. Hay que decir que la idea del cuadro es una idea muy recurrente en la historia contemporánea española, y ahí tenéis dos ejemplos. Uno conocido, os he puesto un ejemplo del Abrazo de Vergara, que os recuerdo una fuente histórica que hicimos, y a la derecha tenéis la base del monumento a Alfonso XII que se halla en el Retiro, en el que, inspirándose en el grabado anterior, no sé si os dais cuenta, a la derecha de la mujer aparecen dos personajes, un carlista y un soldado isabelino, abrazándose como símbolo de reconciliación. La idea de la reconciliación y del abrazo como uno de los elementos recurrentes en el arte vanguardista o en el arte contemporáneo, en este caso vanguardista español. A la hora de hacer la segunda parte de la pregunta, esta primera nos hemos extendido, pero para contextualizarlo, bueno, pues tendríamos que hablar del contexto histórico de la transición, la cronología del proceso. Comenzaría el proceso en 1976 con la Ley de Reforma Política, tendría varios hitos. ¿Cuándo lo podemos dar por finalizado? Ya hemos debatido en el 82, cuando llegan los socialistas al poder, en el 85, cuando se entra en la Comunidad Económica Europea. Bueno, que los orígenes de la transición se hallan en la amplia oposición antifranquista y el proceso de modernización de la sociedad española que venía arrastrándose desde el tardofranquismo, desde 1969. Ahí tendríais que extenderos un poquito y hablar un poquito más, que los protagonistas por una parte son individuales, la figura del rey Juan Carlos I, de Adolfo Suárez, de Torcuato Fernández Miranda, en la importancia histórica de cada uno de ellos, pero como protagonista colectivo el pueblo español, que aparece recogido en el cuadro que estamos comentando. En cuanto a las características, nuestra transición se basa en el pacto, en el consenso, en el diálogo, en la cesión de unos y de otros, y en algo que tendríamos que matizar, como es el perdón y el olvido. Es decir, si en ocasiones hizo tabla rasa de aquellos que colaboraron en el franquismo, bueno, todo esto podríamos matizarlo, pero sobre todo remarcar todo lo anterior que vamos a ver a través de los diferentes acontecimientos. Por ejemplo, se hace a través del diálogo la ley de reforma política, de la ley a la ley se pasa del franquismo a la democracia a través de ese proceso que pasó primero por los procuradores, las cortes franquistas y luego el referéndum del pueblo español. Las primeras elecciones libres del 77 en el que participaron todas las opciones políticas, incluida la izquierda del Partido Comunista. La importancia que tuvo la Constitución del 78 y ese proceso que surgió de esas elecciones del 77 y las características de nuestra Constitución con esa amplitud de derechos, soberanía popular, separación de poderes, monarquía constitucional, sufragio universal, etcétera. O, por ejemplo, las primeras elecciones municipales que se habían hecho en nuestra historia en 1979, que, bueno, pues podríamos citar, por ejemplo, la llegada a una capital de provincia de un alcalde comunista como fue la figura de Julio Anguita, recientemente fallecido. Fijaros cómo estamos hablando de la pérdida de esa memoria histórica por los fallecimientos recientes. Que nuestro proceso de transición tuvo varios obstáculos, el terrorismo, fundamentalmente de ETA, pero también del Grapo, también de la extrema derecha, la crisis económica que a España llega con retraso, o el golpismo, encarnado en la figura de unos militares intransigentes y el antiguo búnker que hemos ido explicando desde la etapa del franquismo. Pero que también hubo unos elementos favorecedores del proceso de transición, como fue el apoyo de los grandes organismos internacionales, fundamentalmente nuestra entrada en la OTAN en 1981 o nuestra integración en la Comunidad Económica Europea en 1985, y cómo la superación de esas dificultades que se iban teniendo, el terrorismo, la división del país, el perdón y el olvido que muchos pusieron, fue construyendo el proceso de transición. Bueno, aquí tendríamos recogidos en este cuadro icono de la transición, lo podemos volver a ver, los abrazos, la felicidad, la alegría, pero sobre todo el abrazo del encuentro del amigo, la ausencia de ese distanciamiento que es la alegría por el encuentro y por la transformación. Otros símbolos que hay de la transición, además de este icono, podríamos hablar, por ejemplo, de esta fotografía, ¿no? En el que, pues, un conjunto de personas manifestándose, pues, a favor de medidas de mejoras políticas o de mejoras sociolaborales. Este niño con el brazo alzado y que hoy, con toda probabilidad, estará
siendo una de las personas que trabajan, bueno, pues de mediana edad, podría ser uno de vuestros padres o encarnaría la figura de vuestros padres. Aquí tendríamos un icono, la imagen de Adolfo Suárez, el año pasado cayó en Ebao, en las primeras elecciones libres, junto con su esposa Amparo Illana. O, por ejemplo, esta fotografía en la que Suárez da la mano a la Pasionaria, ya hemos visto en alguna ocasión en el Congreso. Esta otra de Manuel Fraga y Carrillo, compartiendo diálogo pues, en una institución política, ministro de Franco, antiguo dirigente de la Guerra Civil del Partido Comunista. Los pactos de la Moncloa, en el que podemos ver representantes de todos los partidos políticos, del centro, de la derecha y la izquierda, y que decidieron poner de su parte para reconstruir el país tras la situación crítica, o por ejemplo estas que son imágenes de las primeras elecciones municipales en los que aparecen los carteles de un antiguo dibujante muy conocido cuando sobre todo vuestro profesor era un niño, pero bueno, encargado por el Partido Socialista para formar parte de los carteles de propaganda del partido. El lema del Partido Socialista a los 100 años de su fundación, 100 años de honradez y firmeza. Este era el lema. Como chiste os puedo decir que el Partido Comunista señalaba y 40 de vacaciones, señalando la ausencia del Partido Socialista durante la oposición del franquismo en la transición. Bueno, esto es estudiable y demás. Otros carteles de propaganda, fijaros el del Partido Comunista arriba a la izquierda, quita un cacique, elige un alcalde, enmarcándose en la tradición histórica española, ¿vale? O, bueno, pues desde el centro, desde la UCD, sin preocuparse de cuestiones, digamos que más sociales, pues tiene que ver, vota por una ciudad mejor, es decir, por la eficacia, por la mejora de la ciudad, la eliminación de la basura, la contaminación, etcétera. Bueno, otro icono podría ser, bueno, más que esta placa, serían las imágenes que anteriormente veíamos del abrazo, ¿vale? Y como conclusión, bueno, pues quedarían estas palabras de Juan Genovés. Este lienzo representa a las miles y miles de personas que luchamos para que nuestro país no fuera diferente. Este cuadro representa la reconciliación de los españoles. Bueno, pues ahí Juan Genovés con su cuadro, hoy pertenece al Museo Reina Sofía, pero en depósito en el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y bueno, este sería el tutorial que presentamos para, bueno, ya prácticamente terminar el curso y dar por concluida nuestra clase.